Viviana Arce, psicóloga. Viviana, buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Bien. Un placer tenerte. La primera pregunta es, ¿cómo definiríamos el miedo? ¿Qué es el miedo? Y si hay una diferencia con el pánico, si es otra escala distinta al miedo. Sí, el miedo es una alteración emocional, uno puede sentir angustia, ansiedad y puede ser frente, como vos dijiste, una reacción normal, Sí. ya sea como prevención o que esté incluso más del lado del instinto de supervivencia, de poder prevenirnos de un riesgo, ¿no? Uno a un niño le pone límites y también lo asusta un poco cuando ve que puede, no sé, si toca el fuego o agarra un cuchillo, atentar contra su vida. Y otra cosa, los miedos que tienen que ver ya con una creencia arraigada, muchas veces inconsciente, que es lo que hace que nos paraliza o nos impide avanzar en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Lo que vos decías del pánico o de la fobia también, ¿no? En el caso de la fobia, el miedo está traspolado o está trasladado a un objeto, a un animal. El miedo tiene dos vertientes, o tres. Sería Podríamos el decir pánico, tres. El pánico, la fóbica, Y la el miedo en sí. fobia, el ataque de pánico y el miedo. Y el miedo en sí. Sí. Okay. La fobia, bueno, ya está trasladado a un objeto, a un animal, por ahí se puede tener fobia a un sapo, a las ranas, a las o arañas. agorafobia a los lugares claro, cerrados y ahí o abiertos. Tal cual. Y eso siempre en el análisis uno ve que esconde otra cosa. Es como la fachada, claro, ¿no? Sí. Sería la parte visible, pero Claro. siempre hay detrás una historia. En el caso del ataque de pánico es un miedo terrible a la muerte, porque hay toda una sintomatología, ¿no? La persona en ese momento realmente siente que se muere. ¿La gente que tiene un ataque de pánico en el momento siente que tiene miedo a morir? No, siente que se muere, no es que tiene miedo, porque hay toda una alteración física en ese momento. Hay taquicardia, sudoración de las manos, puede bajar la presión, hay una sensación real de muerte. Y hay toda una alteración en ese momento físico en donde la persona cree que se muere. Después cuando se le hacen los estudios se ve que no tiene ningún problema. O sea, no exagera la persona que dice estoy con un ataque de pánico. Tal cual, es real. Porque yo lo vi una persona sufrir ataque de pánico y la verdad que no me di cuenta en el momento cuán grave era. No, y después le queda el miedo a que se le repita. Después sí ya empieza como a sugestionarse de que le pueda... ¿Es necesario tomar medicación en estos casos o se resuelve solamente con análisis? Hay que ver, bueno, siempre se resuelve con análisis porque el ataque de pánico es una angustia que toma el cuerpo y que siempre representa algo de la historia del sujeto. O sea, ni siquiera ninguna enfermedad, hasta el cáncer, una persona le pasa porque sí. Siempre hay un correlato emocional y psíquico con algo que cuando uno empieza a escuchar hay toda una historia, incluso el órgano dañado. O sea, el síntoma representa algo muy lineal con la representación psíquica, con el inconsciente, con la historia, ¿no? Ahora, Viviana, entonces, ¿para qué sirven estas situaciones? ¿El cuerpo qué es lo que hace al generar miedo, ataque de pánico, fobia? ¿Ante qué responde? Bien, por un lado tenemos situaciones como las que cuenta Tommy, o sea, frente a una situación de shock o una situación traumática que podemos vivir, ¿no? O sea, si nos vienen a robar o yo tuve un accidente y esos segundos en donde estaba manejando mi auto y en donde veía que el auto había perdido el control, la estabilidad y no sabía en qué iba a terminar, el cuerpo te ayuda a través del miedo, te resguarda, te prepara, o en el caso de Tommy con la pérdida, pero después están los miedos que tienen que ver con las conversaciones internas que uno tiene, ¿no? Con esas conversaciones del miedo al fracaso, a no hacer las cosas bien, el miedo al éxito también, ¿no? Porque, por ejemplo, en una familia... ¿Hay gente que le tiene miedo al éxito? Sí. Esto tiene que ver con la familia, porque si en la familia, vamos a suponer una familia de clase media, de trabajadores... Acá se hablan los chicos, no sé, se identifican. Claro. Porque somos muy exitosos. Muy exitosos. Se identifican. No, bueno, pero entonces no tienen miedo al éxito. Pero bueno, a ver... En familia, el miedo, o sea, claro, el mandato familiar tiene que supongamos ver... que uno viene de una familia de muchos sacrificios, esfuerzos, tragedias, toda una cosa de una herencia pesada. Ser exitoso es traicionar esa herencia. Entonces, muchas veces cuando esa persona está por cumplir su meta, por algo le pasa, tiene un accidente, se enferma, justamente porque, digamos, llegar a cumplir ese deseo es de alguna manera dejar de pertenecer en esa herencia inconsciente a la familia. Claro. Entonces, hay que estar muy atento, ¿no? Porque el temor, el miedo, lo que hace es impedir que vayas tras tus sueños, tras tus metas. Hay personas que dicen, yo no tengo miedo, pero bueno, tal vez en tu vida no estás avanzando. Pero es cierto
tras que un hay sueño. personas que no padecen de miedo? No, ahí va justamente. Sí. O sea, por un lado, el miedo, ya te conté, que está en la naturaleza del ser humano Sí. y es necesario para poder preservarse. Un loco no tiene miedo. Una persona desequilibrada no tiene, por eso se tiraba de un 10º piso porque tenía ganas de volar. Sí. O sea, no midió el temor a que podía matarse. O sea, que el Claro. miedo en algunas situaciones te preserva la vida. ¿El suicida tiene miedo? También tiene miedo. También En el tiene momento miedo. inclusive de tomar la decisión. Sí, lo que pasa es que ahí vamos a poner 3 tipos de suicidio. Sí, estoy metiéndome en otro terreno, pero me interesaba en función de lo que comentabas. Ahí Sí. está el suicida que, digamos, en un brote psicótico, en un rapto de locura, no mediatizó la razón y se tiró bajo el tren, o sea que ahí Sí. no, hubo pura pulsión. Después está el otro que en un estado ya de melancolía, que también es un cuadro psiquiátrico, se deja morir, o sea que ya hay como una anestesia de los sentimientos. Y después está el otro que lo planifica y sí, hay un miedo terrible, por eso algunos toman alcohol para bajar un poco toda esa tensión o se empastillan, o sea, buscan una manera para que ese proceso lo puedan vivir hasta las últimas consecuencias, y lo más triste de esas situaciones es que no quieren morir. ¿Hay gente que tiene ataque de pánico y no sabe? No, el que tiene ataque de pánico. ¿O lo tuvo y no sabía que eso era un no. ataque de pánico? No, porque una cosa es una ansiedad que te desborda y otra cosa es que te morís. O sea, esa sensación que te morís y es una certeza absoluta. Por eso después te queda todo ese shock, digamos, que te vuelva a pasar en cualquier momento, porque además te sorprende y te irrumpe. Puedes estar manejando, puedes estar en cualquier situación. Siempre, digamos, todos los síntomas responden a una cuestión psíquica, a una cuestión inconsciente, a una cuestión de la historia de cada uno. Por eso, si bien hay que tratar el síntoma, digamos, lo que nos está pasando, siempre hay que después investigar ¿qué mensaje me está trayendo? ¿Qué me está diciendo? ¿No? O sea, por esto que decíamos, si tengo miedo al éxito, bueno, ¿qué hay en mi psiquis, en mi inconsciente que me lleva a que cada vez que estoy por cumplir mi meta, algo me pasa y no es casual? Ahora, Viviana, te digo que me ha pasado cuando te dicen, bueno, si tenés miedo, no sé, ante una nueva propuesta laboral o en una relación amorosa, que tenés una primera cita, es porque realmente esa situación te importa. ¿Cuánto de cierto hay de eso? Bueno, eso es cierto. O sea, cuanto más... a ver, por eso es importante avanzar tras los sueños, tras los deseos, porque eso te tiene que importar lo suficiente como para que no lo sueltes a la buena, que no tuviste ganas, claro. O sea, si vas a conocer a alguien y no te importa demasiado y a la primera duda decís, bueno, no voy. Pero si esa persona te atrae lo suficiente, te moviliza, o una propuesta de trabajo o un proyecto, bueno, vas a avanzar y a medida que te van apareciendo los obstáculos, vas a tratar de trascenderlos. Digo tratar porque el miedo ahí tiene esa trampa, ¿no? El miedo nos entrampa en convencernos de, no sé, vamos a suponer un deseo, un proyecto. A ver, alguien me quiere... Comprarte una casa. Sí. Una casa. Una casa, Bueno, por ejemplo. Lo primero que tengo que tener en claro es qué casa, dónde la quiero, ¿no? O sea, imaginarla, visualizarla. El primer paso para poder empezar a conectarme con el deseo de que eso me entusiasme, ¿no? Y a medida que voy a ir avanzando, voy a ir viendo de qué manera voy a, no sé, si tengo el dinero o no, cómo financio el costo de la casa, dónde va a ser. Voy avanzando en encontrar esa casa ideal para mí. Y ahí van a aparecer los obstáculos. Pero los obstáculos pueden aparecer antes en la mente. Por ejemplo, cuando quiero la casa, lo primero que digo es no tengo la plata. Entonces el miedo me va a convencer de que no me la puedo comprar porque no tengo la plata. Claro. Entonces ahí tengo que empezar a revisar. ¿Y quién dijo que tengo que tener primero la plata para comprarme la casa? Claro. O sea, voy a buscar la casa y van a ir apareciendo las famosas casualidades en donde... no sé, alguien lo financia, un préstamo, me cambian de trabajo, pero para eso tengo que ir trascendiendo esa conversación interna que me hace creer que no puedo, que no tengo, y ahí también muchas veces está la historia, la familia. Que siempre la familia involucrada. ¿Vos sabés que la familia, etimológicamente, la palabra familia es grupo de esclavos? No. Por eso la familia no se esclaviza, es grupo y el trabajo, ¿saben qué significa ¿Qué significa? etimológicamente? Es
el lugar de tortura. Son tres yugos, como bueno, tres... ahí sí compartimos. coincidimos, ¿viste? Y es como trabar abajo, Ahora porque sí. en la tortura se los ataba, ¿no? Sí. Con esos tres yugos, que de ahí viene la palabra trabajo, y se los torturaba. Por eso el trabajo termina siendo una tortura, y Sí. por eso lo más importante es no buscar un trabajo, sino conectarse con el propósito, con lo que uno desea hacer, porque eso hace que los miedos, Yo me voy, chau. de alguna manera... Me voy, chao. Quédate. Me voy. Tiene razón, Quédate. chao, me voy en un día de sol que va. Bien. Pero es muy importante, ¿no? De esa manera los miedos pasan a ser nuestro aliado y no nuestro enemigo, porque si yo puedo trascender los miedos, porque en realidad es lo que debo hacer, o sea, lo que no hay que hacer es evitarlos, correrse para otro lado, Tal cual. resistirse y minimizarlos, ¿no? Clarísimo. Porque siempre el miedo, ya digo, responde a la historia de cada uno. Entonces, Vivir, sí. una vez que los atravieso, que voy a hacer, si me da miedo, listo, lo voy a hacer. O sea, esa es la... Es la tela que da para cortar este tema, ya La te vamos a clave. volver a invitar Bueno. y seguir hablando Bueno, de los un miedos. gusto. Muchas gracias, Gracias. Liliana.